Muy buenas noches, hermanos que nos ven y nos escuchan a través de FETV, su canal 5, el canal de la misericordia, disculpen. Este es su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Hermanos, cuando nosotros portamos una cruz en el pecho, eso es bueno, eso es malo, ¿sí? Los hermanos esperados nos dicen a nosotros que eso es idolatría, que estamos adorando la cruz. ¿Eso será bueno? ¿Eso será correcto? ¿Eso será bíblico? Pues muy bien, este es el tema de esta noche que vamos a tratar para todos ustedes. Y para nuestros hermanos que nos siguen en Facebook Live, pues bien, ahí tienen la pregunta. ¿Usted carga una cruz en el pecho, sí o no? Si usted la carga en el pecho, eso es adoración a la cruz. Debemos adorar a la cruz. Los católicos adoran la cruz. Pues escriban en Facebook Live, porque desde ya estamos en Facebook Live, para que nos den sus opiniones, y al final del programa pues ustedes encontrarán la respuesta, porque se la vamos a dar a lo largo del desarrollo de este programa. Para ello está aquí nuestro hermano, ¿sí? Que se encuentra con todos ustedes aquí presente, Pablo. Buenas noches, Pablo, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias. Sí. Y para ustedes, hermano, entonces vamos a hablar esta noche sobre la cruz, símbolo de un verdadero cristiano. Entonces nos ponemos, Pablo, por favor, primero en contacto con el Señor directamente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Excelente. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, los hermanos esperados nos acusan a nosotros de que nosotros adoramos la cruz porque cargamos una cruz en el pecho. Yo tengo mi cruz aquí en el pecho, toda la vida la he cargado, pero resulta que porque ellos sostienen que lo importante, ¿verdad?, es la resurrección del Señor, que la cruz pues representa un simple sacrificio y punto, como si no tuviera ninguna importancia. Entonces vamos a aclararle eso con calma a los hermanos que nos siguen en FETV y ahora en Facebook Live. Estamos modernizando nosotros acá. Bien, pero lo primero que queremos plantearle a nuestros hermanos que nos siguen y nos escuchan, y a nuestros hermanos esperados que también nos ven, es el hecho de que los propios apóstoles, Pablo, los propios apóstoles hablaban sobre la cruz, ¿sí? Ellos veneraban la cruz. Y eso no significa que los apóstoles le restaban importancia a el hecho de la resurrección. Como a contrario censo, nuestro hermano esperado, Pablo, dice que es la resurrección lo importante, pero la cruz, ya eso es episodio del pasado, y eso no tiene ninguna importancia. Entonces vamos a pasarle unas 3 láminas para que vean cómo los apóstoles, los que fundaron la iglesia, pero los que desarrollaron la iglesia que Cristo fundó, pensaban con relación a esta materia. Después Pablo nos va a ayudar a seguir desarrollando el tema. Señor director, si nos pasa la primera, sí, Primera de Corintios, ¿sí? El 1:23, dice Pablo, no Pablo que está con nosotros acá. San Pablo. El apóstol, sí. De los gentiles. No, sí. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Oiga, lo está diciendo San Pablo. No lo está diciendo ni Pablo aquí, ni lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo San Pablo. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles y necedad para los hermanos esperados también, ¿verdad? Sí, entonces nos quedamos con esto. San Pablo dice que nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Entonces usted se puede preguntar, hermano,
Si San Pablo sostiene esto, quiere decir que para San Pablo no tenía ninguna importancia la resurrección. No, eso no es así. Y lo vamos a ver un poquito más adelante con la ayuda de Pablo. ¿Nos pasa la segunda, por favor, señor director? Hechos, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Estamos hablando de Hechos que está resaltando, San Pedro en este caso. Sí, está resaltando lo de la crucifixión del Señor Jesús y ahora nos lo dice, gracias Pablo, nos lo dice San Pedro. Así que vamos con San Pablo, vamos con San Pedro, las cabezas visibles de la iglesia desde un principio. Y la tercera lámina, señor director, en ese mismo sentido, Gálatas, nuevamente San Pablo, Gálatas 2, versículo 19. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Entonces, hermanos, los apóstoles hablaban de la crucifixión de Cristo y hablaban, por supuesto, de la resurrección de Cristo. El mismo Pablo tiene bastantes escritos en sus cartas que hablan sobre este tema. De allí entonces la importancia que ellos les dan a la crucifixión y que nosotros tengamos presentes este aspecto de la crucifixión. Entonces, Pablo, teniendo ya claro el hecho de que los apóstoles desde un principio hablaban de la crucifixión, veamos y nos ayuda con las siguientes láminas a que nuestros hermanos entiendan por qué ellos hablaban de la crucifixión. Sí, básicamente, señor director, si quieres podemos aguantar esta lámina un momentito y ahora la explicamos. Vamos a hablar un poquito del contexto de la resurrección y la crucifixión. Claro. Muchas veces en el protestantismo hay esta dicotomía, es una cosa contra la otra. Una cosa contra la otra. La iglesia siempre ha enseñado que todo tiene su contexto, ¿verdad? Entonces, no es que la crucifixión sea menos importante o más importante que la resurrección o una o la otra, sino es que se complementan. Estábamos hablando un poquito acerca que, imagínense el momento del Viernes Santo a las 4 de la tarde, cuando los apóstoles que salieron casi todos huyendo, excepto San Juan, evangelista, vieron a Jesús crucificado. Los discípulos de Maús, que después le comentan, ¿no? Ven a Jesús muerto en la cruz. Ellos ahí están viendo una ejecución romana. ¿Está? Simple y una llana. simple, y por eso es que perdieron la esperanza. Dijeron, ya nos mataron a nuestro líder. ¿Qué vamos a hacer? Y los discípulos de Maús se voltearon y se fueron para su pueblo. Cuenta el Evangelio de San Lucas. Entonces, la crucifixión sin la resurrección es una simple ejecución romana. Ahora, la crucifixión con la resurrección, el domingo de Pascua, es, como quien dice, el premio del sacrificio del Señor en la cruz. ¿Verdad? Él es la primicia, Él es el primero que resucita, gracias a ese sacrificio eterno y perfecto que hizo por todo el género humano, para salvarnos de la muerte y del pecado. Entonces, por eso es que la iglesia celebra el Tríduo Pascual, que comienza el Jueves Santo, porque hay que echar un día antes. Tenemos que ver cuando se establece la nueva alianza. Completo. El paquete completo. Sí. Entonces estamos el Jueves Santo, donde se establece la nueva alianza con la humanidad. El Viernes Santo, que es la crucifixión del Señor, ¿ok? La cruz siendo un instrumento de muerte, un instrumento de tortura del Imperio Romano que habían adoptado del Imperio Persa un tiempo antes, y lo usaban simplemente para establecer su ley y su mandato, ¿no? A la fuerza. Y entonces viene la resurrección, el domingo de Pascua, que entonces ya es el desenlace de todos estos eventos. Sin la resurrección, vana es nuestra fe, dice San Pablo. Claro. Entonces, pero ¿dónde el Señor Jesús vence a la muerte y vence al pecado, vence a Satanás y a los ángeles caídos? En la cruz. Ahí es donde los vence. Y ese es el ejemplo que nosotros como cristianos tenemos que ver.
y vamos a ver más adelante cuando nos dice que tenemos que cargar nuestra cruz para poder ser verdaderos discípulos. Vamos a ver todos estos textos para que vean qué significa la cruz para la vida de un verdadero cristiano. El Señor nos lo dice, nosotros tenemos que vivir nuestra vida de esa forma para que en algún momento tengamos la resurrección con Él. Él es la primicia. Nosotros tenemos la esperanza de que algún día vamos a resucitar con Él, si lo seguimos como Él nos manda. Entonces, ese es el contexto que tenemos que verlo. No podemos desasociar. Es como, yo una vez le expliqué eso a un hermano separado, y me dice, no, ustedes celebran están el Viernes Santo y todas esas cosas, eso hay que celebrar es la resurrección. Nosotros no celebramos, conmemoramos, como estamos hablando. Entonces yo le digo, oye, eso es como si tú tienes un amigo que está preso por 10 años, y entonces tú nada más lo vas a visitar cuando sale de la cárcel. ¿Y qué pasó con los otros 10 años que estuvo preso? No te importa, no lo vas a visitar. No, tienes que visitarlo durante su sufrimiento y también puedes gozar con él cuando sale de la cárcel. Claro. Por decir, un ejemplo, se me ocurrió esa vez. Al Señor Jesús queremos también acompañarlo en su sufrimiento. Y tenemos que unir nuestro sufrimiento con el de Él. Él nos manda eso. Y entonces celebramos y nos regocijamos en la esperanza cristiana de la resurrección de la vida eterna. O sea que con esto nosotros, Pablo, estamos aclarándole a nuestros hermanos el hecho de que nosotros no adoramos la cruz, nosotros veneramos la cruz. Claro. Sí, la veneramos y por eso inclusive en Viernes Santo se practica el besar la cruz, porque ese fue el momento, ese fue el instrumento que el Señor Jesús, contrario a lo que los romanos querían de escarnecerlo, ese fue lo que el Señor Jesús utilizó, como bien lo acaba de decir Pablo, para vencer la muerte. Y no solamente eso, es el altar que escogió el Señor, porque Él hace un sacrificio. El sacrificio se hace sobre un altar. O sea que la cruz, hasta cierto punto, es el altar donde se derramó su preciosísima sangre. O sea, la sangre que salvó al mundo estaba en esa cruz. Entonces, tenemos que verlo desde el punto de vista sacerdotal que venía de la antigua alianza, ¿verdad? Y ahora esto se convierte en la nueva alianza, con el Cordero de Dios, como decía San Juan Bautista. Claro. Ese es el Cordero de Dios. Sí. Entonces, todo tiene un sentido, tenemos que verlo así. Claro. No podemos dejar una parte y decir, no, esto es mejor que lo otro y esto es peor que lo otro. No, es todo, la historia de la salvación tiene un hilo que conduce todos estos eventos para poder que entendamos bien lo que pasó. Y es un terrible vacío el que tienen los hermanos esperados cuando se van al domingo y olvidan lo que pasó el jueves y lo que pasó el día viernes. Claro. ¿Verdad? Cuando olvidan la importancia que tiene el momento de la muerte del Señor Jesús en la cruz, con todo lo que tú has señalado muy bien. Entonces ellos no valoran en absoluto eso. Y nuestra Iglesia Cristiana Católica pues tiene necesariamente que enseñarle, no solamente a los católicos, sino también a ellos, la realidad de las cosas. Al mundo. La Iglesia está para establecer eso, para enseñarle al mundo, el magisterio de la Iglesia. Ese es el mandato del Señor. Le dice a los apóstoles, vayan por el mundo enseñándole lo que yo les he enseñado, básicamente. Eso es lo que le dice, ¿no? Y el ejemplo de Él. El ejemplo de Él, de la muerte en la cruz, entre otras cosas. Y por eso San Pablo dice, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Claro. Porque no dice, en este caso nosotros predicamos a un Cristo resucitado. Sí. Claro, hay otros pasajes en la Biblia donde Él habla plenamente dinamus, que es el griego, ¿no? Que la resurrección es como una explosión. Es lo que es porque los apóstoles, cuando ellos ven la muerte del Señor, lo único que hace que ellos eventualmente sean martirizados por la fe en Cristo es la resurrección. Si ellos no hubieran sido testigos de la resurrección, ellos no hubieran sido mártires. Claro. Y todos mueren martirizados, excepto San Juan Evangelista, que bueno, lo metieron preso y todo, pero San Pablo murió decapitado, sufrió su martirio aquí. San Pedro lo crucificaron, San Andrés lo crucificaron en forma de cruz, lo despedazaron. Allá en la India, Santiago lo decapitaron. O sea, todos los apóstoles fueron a su muerte. ¿Por qué? Porque ellos tenían fe en la resurrección del Señor. Claro. Entonces, ahí vemos el ejemplo de cómo ellos lo vivieron. Y ese es el ejemplo apostólico. Por eso nuestra iglesia es católica, una santa católica apostólica. Seguimos el ejemplo directo de los apóstoles. Y como ya hemos nosotros señalado en las primeras láminas, ¿sí? Los apóstoles vivieron la crucifixión. Exacto. Y vivieron la resurrección, ambas cosas. O sea que el que no hace eso, pues
no es apostólico. No es apostólico, exactamente. Simplemente por ello. Se está inventando está tomando partes de la Biblia que le gustan y dejando por fuera las que no le gustan. A nadie le gusta la cruz. Sí, claro. Eso Ahora es sí lógico. podemos ir a las láminas. Si vemos en Gálatas 5, versículo 24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Entonces aquí estamos viendo lo que San Pablo nos dice, que precisamente en la cruz nosotros, si somos de Cristo, tenemos que, valga la redundancia, crucificar las pasiones, el pecado. Sí, o sea, nosotros tenemos que, porque el pecado es sabroso, doctor, usted sabe bien, claro. Es como los que se ponen a dieta, ¿no? Sí. Todas las comidas sabrosas son malas, Sí. así, ¿no? Entonces el pecado tiene una parte un tiempito que es sabrosa, Sí. la gente nos gusta pecar. Entonces a veces tenemos que decir no. Tenemos que decir no al pecado. Porque esa es nuestra naturaleza. Porque esa es naturaleza, exactamente. La naturaleza humana, ¿no? Entonces, a veces tenemos que, ahora que como siempre está de moda la política, el famoso político que dice, todo el mundo hace esto, todo el mundo roba, todo el mundo se acomoda. Y que llega un político que diga, yo voy a ser un verdadero cristiano y voy a no hacer eso porque eso es un pecado, va en contra de lo que nos enseña el Señor. Entonces yo sacrifico, ¿verdad? Agarro ese gusto que me diera, por decir, humano, y lo clavo en la cruz. Claro. Eso es lo que significa lo que está hablando San Pablo ahí. Y tenemos que vivirlo. Porque sí, la cruz ya pasó, ya eso fue en el pasado. Pero todos los días tenemos tentaciones. Todos los días tenemos problemas. Todos los días tenemos cosas que el Señor nos pide que sigamos su ejemplo y clavemos todo eso en la cruz. Sí. Que no lo carguemos nosotros porque nos mata el espíritu, nos mata el alma. Claro. Vamos a ir, hermanos, a un breve intermedio y ya estamos de vuelta con ustedes, nuestros hermanos de Facebook, pues. Facebook ahora, Live. Sí, Facebook Live, ahora que lo estamos estrenando, pues pueden escribir. Disculpen, es que comenzamos con tanto entusiasmo, Pablo, y se nos olvidó a nuestros hermanos recordarles que pueden chatearnos, ¿verdad? Al 6615-7538, el señor director lo va a poner en pantalla al regreso, y también pueden llamarnos a los teléfonos de la estación que van a aparecer en pantalla al regreso. Ya volvemos con ustedes. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa católico, Defiende tu Fe. Estamos hablando de la cruz, símbolo de un verdadero cristiano. Y Pablo nos estaba explicando, ¿no?, el concepto de la muerte al pecado que simboliza la cruz. Señor director, si nos pone la siguiente lámina y Pablo sigue con la explicación, por favor. Aquí vemos en Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo, dice, esto nos escribe San Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí vemos nuevamente que con Cristo he sido crucificado. ¿Pero qué significa esto? ¿Que somos crucificados, que vamos a estar en una cruz al lado de Cristo? No. Digo, hay gente, hoy día hay mártires, y han habido mártires, o sea, gente que sí físicamente las han crucificado. O sea, y seguirán habiendo. Y seguirán habiendo. Sí. Y tenemos que estar, los verdaderos cristianos, dispuestos a, si tenemos que entregar nuestra vida por la verdad del Señor Jesús y predicar al Señor Jesús, yo a veces digo, ojalá no me toque, pero si me toca tenemos que decir que sí. Estar preparados. Tenemos que estar preparados siempre. Claro, estar preparados para dar testimonio. Exacto, para dar testimonio. Pero desde el punto de vista espiritual, cuando San Pablo dice que hemos sido crucificados con Cristo, es eso. Es que tenemos que... Recuérdense que Jesucristo, todos los pecados del mundo, Él los absorbió en la cruz donde Él murió. Todos los pecados del mundo, Él los absorbió ahí, por decir, ¿no? Para uno imaginarse lo que pasó. Entonces, yo tengo que agarrar mis pecados y ponerlos ahí. Por eso yo soy crucificado en el sentido espiritual.
¿ok? Entonces, yo estoy sufriendo con el Señor, porque para poder seguir al Señor tenemos muchas veces que sufrir. Desde el punto de vista carnal tenemos que sacrificar muchas cosas. Claro. Muchas cosas tenemos que sacrificar. Tenemos una oportunidad de robar, como estábamos hablando alguien, hay personas que tienen oportunidades de robar, hay personas que tienen oportunidades de fornicar, de irse con la vecina, dejar la familia. Todas esas son tentaciones, pero a veces tenemos que sacrificarnos. A veces nuestros hijos se portan mal. ¿Cuántas mamás no sufren? Más que todas las mamás. Sufren por sus hijos, ¿verdad? Y tienen que hacer sacrificios, tienen que aguantarse mala crianza, groserías y cosas para que seguir rezando, dando testimonio para ver si algún día el muchacho o la muchacha le hace caso. Eso es un martirio. Claro. Eso, todo ese sufrimiento. Entonces, si somos verdaderos cristianos, tomamos todo esto y lo clavamos en la cruz, porque podemos responder de forma con ira, podemos responder de forma pecaminosa, de forma violenta, podemos dejar que nuestras pasiones, como decía San Pablo en Gálatas, la que leímos, Gálatas 5, nos controlen y nos dominen. Entonces, si nosotros somos verdaderos cristianos, tenemos que controlar esto y clavarlo en la cruz espiritualmente, vamos a ponerlo así, sí, en sentido figurado. Sí. Le pedimos a nuestro director si puede poner en pantalla el teléfono de los hermanos para que puedan llamar si gustan y participar, y les recordamos nuestro número para que nos manden mensaje por WhatsApp, 6615-7538, y el señor director nos va a poner el teléfono de la estación por si acaso quieren llamar. Nos pasa ahora sí la siguiente lámina, señor director, por favor. Y antes que estaba viendo esta lámina, debe ser San Mateo 16, versículos del 21 al 23, dice 26, pero debe ser 16. Miren lo que pasa con el Señor Jesús cuando le dice, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos y sumos sacerdotes y los escribas, y ser, no se ve bien, martirizado, y resucitar al tercer, muerto, matado y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Pedro, se puso a reprenderle, diciendo, lejos de ti, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces aquí vemos cómo el Señor le está hablando a los discípulos, está diciendo, y fíjese, desde el punto de vista humano, lo que San Pedro, quizás si hubiera estado y hubiera hecho lo mismo. Claro, digo, maestro, claro, no vas a morir, no vas, nosotros te vamos a defender. Al final San Pedro lo negó y fue el primero que dejó el plumero, sí, como dice el otro, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo, creo que Dios nos lo dice así para ilustrar los frágiles y débiles que somos. Que hablamos un día, pero después al final no cumplimos lo que decimos, ¿no? Y muchas veces con el Señor también. Pero el punto es que Él actúa de una forma humana, ¿no? Él dice, yo te voy a defender, Señor, eso no te va a pasar. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Imagínate, San Pedro tiene que estar viendo alrededor. Dice, ¿quién es? ¿Dónde está Satanás? Porque esas palabras eran precisamente la tentación que Satanás le estaba dando a Pedro, pensando que estaba haciendo algo justo y correcto, pero era porque le estaba quitando ese martirio. Y no pude ver la palabra ahí porque estaba un poco estaba la velita. Era que el Señor iba a ser básicamente matado por los escribas y los fariseos y los sumos sacerdotes. Crucificado. Se lo dice a sí mismo, o sea, se le está diciendo que él iba a ser crucificado. Pero eso para San Pedro fue un escándalo y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos son de los hombres y no los de Dios. Porque la voluntad de Dios era que el Señor Jesús tenía que padecer y morir en la cruz por nosotros. Entonces aquí estamos viendo otro ejemplo claramente, y fueron palabras contundentes, porque dice, apártate de mí, Satanás. O sea, si dice que Jesucristo me dice eso, yo estoy hablando, yo me asustaría, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es el contexto bíblico. Entonces, por eso es que tenemos que ver que no podemos ver a veces la palabra de Dios desde el punto de vista humano. Tenemos que verlo desde el punto de vista como Dios lo quiere presentar. Sí, y esto vale la pena a que aprovechemos, porque uno de los argumentos que utilizan nuestros hermanos esperados para decir que eso de que San Pedro fue la cabeza de la iglesia, la piedra sobre la que el Señor fundó su iglesia,
San Pedro, primer papa, pero ¿cómo San Pedro puede ser primer papa si el Señor Jesús lo llama literalmente Satanás? Sí, pero es que precisamente el Señor Jesús no está llamando a Pedro Satanás, sino que está llamando en ese momento las palabras, como bien lo acaba de decir Pablo, las palabras de Pedro, pues no eran de Pedro, ¿sí? Sino que eran las palabras contrarias al sacrificio que el Señor Jesús ya sabía que iba a realizar para poder darnos a nosotros la opción de salvación. Dicen que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones, ¿verdad? Sí, sí. Quizás San Pedro tenía una buena intención. Entonces, esa intención de Pedro, ¿verdad?, era en verdad transmitiendo un pensamiento que Satanás le puso en ese momento a él, pero eso no significa que él estaba poseído por Satanás, ni mucho menos. Por eso Jesús no le dice, apártate de mí, Pedro, sino que le dice, apártate de mí, Satanás, porque él muy bien vio en las palabras que Pedro estaba diciendo, ¿no?, el mensaje que Satanás quería mandar para apartarlo a él del destino que ya el Padre le había y vale la pena también señalado. Y vale la pena mencionar este mismo pasaje para poder comprender, porque sabemos que muchos de nuestros hermanos esperados aman al Señor Jesús. Y no están hablando mal de la cruz porque odian al Señor Jesús, sino porque quizás no comprenden bien la dimensión de todo, del sacrificio. Y quizás eso es lo que pasa, que a veces están, no, la cruz es mala, que eso no es bueno, que no sé qué. Y ellos piensan que están haciendo algo bueno. ¿Me explico? Entonces quizás por eso, o sea, tenemos que verlo en ese contexto, ¿no? O sea, tenemos que razonar y ver las cosas como la ve Dios, porque la forma como Dios ve las cosas es diferente. El Papa Juan Pablo II decía que los cristianos del siglo XXI van a tener que ser místicos, tener una dimensión mística. Tenemos que ver cómo Dios ve las cosas para poder comprender el mundo como está hoy en día. Y si vemos el mundo como está tan complicado, claro, vemos que sí necesitamos eso. Entonces, por eso es que es bueno hablar de estas cosas en ese contexto, no para argumentar un punto con el otro, sino para explicar la dimensión de la revelación del Señor. Claro, porque uno puede decir que vamos a volver al siglo XI, al siglo XII, siendo místicos, pero es que eso no es exactamente lo que quiere decir lo que quiso decir el Papa, sino la importancia de utilizar la misma filosofía de los cristianos de esa época para poder entender lo que está pasando. Exactamente. Ahora, que es una cosa totalmente diferente. Exactamente. Bueno, por favor, a los hermanos de Facebook Live, que nos escriban sus preguntas, porque con mucho gusto se las podemos contestar a los hermanos que tienen el celular al 6615-7538, sus aportaciones, que se las vamos a leer aquí. Si son dudas, se las vamos a aclarar. Y los más valientes, pues que llamen al canal al 230-1955, que aparece ahí en pantalla. Señor director, nos pone la siguiente lámina para ir avanzando con el tema. Hay demasiados textos bíblicos que hablan de este tema. Claro. San Juan 8, versículo 28. Y añadió, cuando levanten en lo alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. Es lo que estamos hablando hace un momentito, ¿verdad? Exactamente. Imagínense, o sea, cuando decía levanten al Hijo, o sea, cuando lo levanten, y él habla precisamente, pone el ejemplo de Moisés cuando levantaron el asta de la serpiente en el desierto, ¿no? Cuando estaban en la... Sí, precisamente esa es la siguiente lámina. Exactamente. Señor director. Señor director, la siguiente lámina. Ah, bueno, esta es la que es contundente y que viene un poquito después, vea que Mateo 16. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. La pregunta que tenemos que hacernos, señores, es ¿qué persona no tiene problemas en la vida? ¿Qué persona no tiene sufrimientos en la vida? Esa es la cruz que nos habla el Señor. ¿Ok? Es una cruz espiritual. Como le digo, hay casos hoy en día que crucifican a la gente físicamente, ¿no? En algunos países. Pero también, doctor, tenemos muchas veces donde cuando queremos decir la verdad, nos callan. ¿Cuántas personas están defendiendo la vida, por lo menos? Y a veces son minorías en muchos países.
Y esas son cosas que ya el Señor nos había dicho. Lo había dicho. Sí, ahí en la siguiente lámina nos podemos apoyar para lo que tú estás planteando. San Mateo 10, versículo 38. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. Se acabó. Eso lo dice el jefe. El que no toma su cruz. Miren lo que él no está diciendo, el que no toma su plata que se ganó en la lotería o su plata que se le heredó de su abuelo, de su papá o lo que trabajó tanto. No, él no está hablando de nada bueno ni de las felicitaciones por los títulos que sacó en la universidad. No, él está hablando de toma su cruz. Todos vamos a sufrir. San Agustín, como siempre, es el que dice los refranes buenos, ¿no? Los dichos. Sí. San Agustín decía, el hombre es un ser miserable, porque si tienes todo en la vida, te vas a morir y lo dejas todo acá. Así que eres miserable porque pierdes todo. Y si eres miserable ahí en la vida, igual ya eres miserable. Así que todo el mundo es miserable. Entonces, sí, esa es la verdad. Todos tenemos una cruz en nuestra vida. Todos en la vida vamos a tener problemas. Todos vamos a tener aflicciones. A veces estamos perfectamente bien. Y nos venden estamos hablando de las bienaventuranzas el domingo en la misa. Se leyeron las bienaventuranzas, doctor. ¿Qué le parece cuando bienaventurados los que lloran? Bienaventurados los que son perseguidos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Los que lloran serán consolados, los que son perseguidos. El Señor está diciendo explícame eso, Señor. ¿Cómo los bienaventurados son los que lloran? Los bienaventurados son los que están riendo, los que están felices, ¿verdad? Pero el Señor dice no. Los que lloran, los pobres de espíritu, los que son perseguidos por mi causa, por mi nombre. Esos son los bienaventurados. Entonces el Señor nos llama a este sufrimiento del cual vamos a ser parte como cristianos, como defensores de la verdad en nuestras vidas. Y apegados a la cruz. Y es una cruz. Claro. Porque es un sufrimiento. Esa persona que quiere vivir el Evangelio, hoy en día y en los últimos 2000 años, es una persona que va a sufrir mucho, quiera o no lo quiera. Y ya nos lo había señalado San Pablo, señor director, en la siguiente lámina, por favor. Sí, Gálatas 6, 14. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Nuestra gloria está en la cruz. Y no lo decimos nosotros. No lo decimos nosotros. Sí, o sea, por eso es que los católicos, para nosotros la cruz, es que la cruz en realidad era como una burla para el Imperio Romano. Hay que verlo así. Los cristianos decían, ¿usted cree que ustedes nos van a matar a nosotros en la cruz? Ellos les enseñaban la cruz. Les decían, mira, esta es una burla. Nosotros no le tenemos miedo a la cruz. No le tenemos miedo a ese sacrificio que vamos a hacer. Los primeros 300 años del cristianismo, los primeros discípulos del Señor, los primeros cristianos, muchos murieron martirizados por seguir al Señor Jesús. Recuerda que en el Imperio Romano había que echarle incienso al César. Todos los súbditos tenían que echarle incienso y decía, el César es el Señor. Los cristianos decían, no, Jesús es el Señor. Entonces los romanos decían, no Señor, o le rindes culto al César, o te crucificamos o te echamos a los leones, escoge. Y los cristianos, muchos cristianos, no lo hicieron, porque no iban a adorar a un hombre. Claro. Y morían por el Señor Jesús, siguiendo al Señor Jesús. Entonces, vimos en ese tiempo personas que, San Sebastián, que era un soldado romano, en el año 250 y pico, por ahí más o menos, como 70 años antes de Constantino, para los que dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica. San Sebastián fue martirizado por eso. Y por eso veneramos tanto a San Sebastián. En mi pueblo, en Ocú, es el santo patrono, hace el 20 de enero, ¿no? Sí, hace poquito pasó. Hace poquito. Él murió porque él era un soldado romano que se convirtió al cristianismo y dice, yo no voy a adorar al César, yo solo adoro a nuestro Señor Jesús. Y hoy en día a uno le van a decir, mira cuánta gente vota por políticos pro aborto, cuánta gente vota por políticos pro matrimonio gay, pro ideología de género. Y los que estamos en contra de todas esas cosas, de esas aberraciones, gracias a Dios en Panamá todavía somos la mayoría, pero hay otros países donde todas esas personas se burlan de ellos, inclusive médicos. Hay médicos que les exigen que tienen que practicar cosas que son antiéticas. La eutanasia en muchos países, entre comillas, desarrollados. Y tenemos que decir que no. Y estamos exponiendo que nos voten nuestra seguridad laboral
que nos pongan en una lista negra de quién sabe qué. ¿Me explico? Y eso es una cruz, seguir al Señor. Yo no voy a decir ahora como médico, no, yo voy a empezar a abortar o a matar a viejitos que ya están, que no sirven para nada porque la ley dice ya eso. están viejos. Porque ya están viejos. Imagínense el día que uno esté en la cama y pasa la enfermera con una inyección. Y hay gente que vota por esos candidatos. Yo tengo amigos que yo se lo digo, tenemos, en nuestra sociedad ya tenemos se está metiendo esa cosa. Y es una cruz, porque tenemos que defender la verdad. Entonces la cruz no solamente son con los clavos, a veces la cruz es espiritual también. Y si queremos ser, hay iglesias, ¿cómo es la iglesia? Pare de sufrir. Imagínense ustedes eso. Iglesias que nos mandan a no sufrir, cuando el Señor nos dice que tenemos que seguir la cruz. La cruz es un sinónimo de sufrimiento. Así que ahí se ve el engaño, ¿no? Ahí se ve, entonces hay que hablar con las cosas como son. Entonces no podemos, como católicos, no podemos ser engañados. Es como, yo estaba pensando cuando estaba leyendo esta mañana el texto acerca de cuando hay personas que andan con la cruz y entonces personas no católicas se burlan o lo ven repugnante, ¿no? Y me acordaba de la película del Conde Drácula. ¿Te acuerdas del Conde Drácula? Sí. Le mostraban una cruz y le metían la... Sí. Entonces él se asustaba cuando... Entonces yo digo eso, cuando hay gente que cuando ve la cruz se pone como el Conde Drácula. ¿En qué bando está usted? Yo no sé. Pero me parece que no sería una buena comparación, ¿no? Claro. Y tenemos que abrazar la cruz. Sí, y San Pablo sí se angustiaba por esta situación. En la siguiente lámina, señor director, podemos mirar esto. Nos dice San Pablo en esta siguiente lámina: hermanos, sed imitadores míos y convertidos en enemigos de ella, y en consecuencia hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros. Porque muchos viven según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. Oye, qué duro, Pablo, ¿eh? Claro. Pero claro. Pero es que la cruz no es una cosa de la tierra. Sí, pero claro, ¿no? Claro. Está hablando contra los enemigos de la cruz de Cristo. Y lo repite con lágrimas. O sea, que está sufriendo porque hay personas que ven la cruz como Y, doctor, el mundo está así. O sea, si leemos la bienaventuranza y vemos lo que el mundo nos ofrece, es 180 grados opuestos. Pero si somos cristianos tenemos que hacerle caso al Señor. Claro. ¿Me explico? Entonces no podemos ser buenos cristianos si no estamos dispuestos a convivir con el sufrimiento al que nos lleva a seguir a Cristo, seguir la verdad. Sí. Eso se puede resumir en ese contexto. Claro. Una preguntita que nos hace un hermano aquí rapidito. Hola, buen tema. ¿Por qué los evangélicos tienen mucha animadversión hacia la cruz? Pues ya lo hemos estado hablando, ¿no? Pues, muchos de los evangélicos también está en las sectas más modernas, ¿no? Porque esos son movimientos que tienen menos de 100 años, pero en las sectas ya que tienen 30, 40 años, 20 años, se habla mucho de la doctrina de la prosperidad. Entonces todo el que siga a Cristo, como el dicho, el que si yo doy, Dios me da, algo así. Estamos condicionando el amor de Cristo a que nos pasen cosas buenas en la vida. Pero ese es un amor condicionado, ese no es un amor incondicional. Entonces nosotros tenemos que responder como dijo la Virgen. El lema de la JMJ, hágase en mí, yo soy la sierva del Señor. Y la palabra, yo soy la esclava del Señor. Sí. Hágase en mí según tu palabra, punto y aparte, se acabó. Si somos cristianos tenemos que responder así. Por eso es que la Virgen para nosotros es el modelo perfecto del cristianismo. Yo debo ser esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y si el Señor me manda una enfermedad, a mí o a un ser querido, lo que sea, ¿qué puedo hacer? Tengo que aceptarlo. Hay muchas personas que sufren. ¿Qué culpa tenían esas personas de que le pase algo? Yo tengo un amigo mecánico que lo atropelló una vez en un carro y el tipo quedó mal por varios años. ¿Qué culpa él estaba trabajando? Un accidente. Cosas pasan así también. Y esas son partes de la cruz que tenemos que cargar nosotros, la cruz que nos toca. Cada quien tiene su cruz. Entonces, muy importante que entendamos todo este concepto del sufrimiento, que sufrir, los pobres están más cerca de Dios, nos dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque el sufrimiento
es mayor. Claro, cuando sí. tenemos riqueza, cuando tenemos lujo, cuando tenemos gusto, nos alejamos de Dios porque ya no nos necesitamos mucho en esta vida. Sí. Nos pregunta la hermana Ana Margarita Chávez por Facebook Live, ¿por qué envían las limonas al Vaticano? Bueno, lamentablemente, hermana, esa pregunta no se la vamos a contestar en el programa de hoy porque no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando. Quiero aprovechar, qué pena, porque debía haberlo dicho al principio, cumplir con una promesa a la hermana Ercilia de la Torre, que dijimos, la encontramos en la procesión de Don Bosco el 31 de enero, y le dije, en el siguiente programa vamos a mandarle un saludo, y se pasó el programa y no lo hice, así que quiero cumplir con mi promesa. Ercilia de la Torre, pues hermana, la estamos saludando. Hermano, en conclusión, usted siéntase orgulloso cuando usted cuando usted porta su cruz en el pecho. La cruz es el símbolo del amor de Dios. Es el sacrificio que hizo el Señor Jesús para darnos la opción de salvación. Por consiguiente, ante ese amor irrefutable de Dios simbolizado en la muerte de su Hijo en la cruz, pues nosotros no tenemos más que rendirle veneración, y lo hacemos a través de llevar con orgullo como cristianos católicos la cruz en el pecho. Entonces, gracias al hermano Pablo por contribuir con nosotros en aclararle este tema a ustedes, y gracias a los que han participado del programa. Muchísimas gracias, Pablo. Y no nos queda pues más que decirle a nuestros hermanos que tengan una semana siempre alegres en el Señor.